¿Cómo es el mundo? Es plano. Solo mira, el agua siempre busca su nivel. ¿Mundo esférico o plano? Plano. No hay curvatura, no se ve desde un avión ni desde un globo a 35 kilómetros de altura. Debería haber una caída por curvatura cada tato, pero no la hay. Es porque es plana. Es porque es plana. La curvatura que debería haber, de acuerdo al modelo esférico, sería, por ejemplo, de 2 metros por una distancia de 5 kilómetros, 7.84 metros por una distancia de 10 kilómetros, y así aumentando progresivamente la caída, según la trigonometría esférica con los datos oficiales. Feliz vuelta al sol, mi amor. La Tierra no se mueve. Son las estrellas las que giran a nuestro alrededor. ¿Cómo es el mundo? Es plano. Mira, el canal de Panamá es prueba de cómo el agua está a nivel. Estando a nivel del mar en el Atlántico, los barcos tienen que subir por las esclusas hacia el lago Gatún, que está tierra adentro a 26 metros sobre el nivel del mar. Después bajar por otra esclusa al lago Miraflores, que está a 16.5 metros sobre el nivel del mar, para atravesarlo y nuevamente descender al nivel del mar del otro lado en el Pacífico, como se observa en esta imagen. Un dato interesante es que entre los dos océanos solo hay 20 centímetros de diferencia, pero no es por curvatura ni rotación, debido a que el agua del océano Atlántico es más salada que la del Pacífico, por lo tanto tiene mayor densidad y por eso está 20 centímetros debajo del Pacífico, pero en 80 kilómetros, que es la distancia entre los dos océanos en el Canal de Panamá, la caída teórica de curvatura, según el modelo esférico clásico, es de aproximadamente 502,4 metros. Pero en la realidad no es así, no hay esa caída por curvatura. Los dos mares están a nivel. ¿Cómo es el mundo? El avión vuela recto todo el camino, no hay curvatura, es plano. Ningún piloto ajusta la altitud para compensar la curvatura de la Tierra. Hay personas que han realizado experimentos, midiendo con instrumentos el nivel del avión durante un vuelo, y no se percibe que el avión sumerja la nariz para compensar la curvatura. La aeronave utiliza un indicador de altitud. Este instrumento utiliza un giroscopio y es muy eficiente para representar la orientación de la aeronave en relación con el horizonte de la Tierra. Una vez que se alcanza la altitud, el avión vuela a una altitud constante. Hay pilotos que han declarado que no hay compensación por la curvatura durante un vuelo. Al comprobar este hecho, vemos que los aviones vuelan en un nivel recto. Esto no sería posible en una esfera. Se tendría que hacer un ajuste de nivelación cada cierto tiempo, para no acumular demasiada altitud sobre la superficie. Profe, pero si es plana, ¿por qué no puedo ver el Everest o la Torre Eiffel desde mi casa? No se puede ver infinitamente debido al efecto de la perspectiva, la refracción y los límites de la resolución óptica. Se han hecho muchas pruebas para ver a largas distancias con lentes zoom y telescopios, y resulta que se logran divisar lugares, objetos o costas que sería imposible ver, porque deberían estar ocultos detrás de la curvatura, pero no desaparecen porque se pierdan en el horizonte, sino porque no los alcanzamos a ver, por un tema de perspectiva, refracción y por límites a la resolución óptica. Pero si vemos el Sol, la Luna y los planetas redondos, ¿por qué la Tierra no lo sería? Que las bolas de billar sean esféricas no significa que la mesa también tenga que serlo. Lo que vemos en el cielo, los astros, el sol, la luna y las estrellas, son luminarias y no determinan la forma del lugar donde estamos parados. Profe, pero si el mundo es plano, ¿por qué nadie ha ido al borde y se ha caído? Porque no es un disco flotando en la nada o en un sistema solar. No sabemos qué hay más allá de la Antártida ni dónde termina. No sabemos qué tan extenso es. Podría haber más territorios y recursos o incluso otras civilizaciones lejanas. ¿Por qué no puede simplemente ir y explorar el borde de la Tierra? Porque existe un tratado antártico, firmado en 1959
entrando en vigencia en 1961. El Tratado Antártico, con más de 50 países, prohíbe todos los viajes y exploraciones independientes a la Antártida. Solo se visitan unas partes específicas de la Antártida, con previo permiso y en algunos tours que son muy caros, organizados solo por algunas empresas autorizadas. La realidad es que nadie puede ir libremente a la Antártida. Hay vigilancia militar constante, tanto en el Polo Norte como en la Antártida. No sabemos qué secretos estén ocultos, ya que no se puede pasar por aire o mar, según informes de pilotos y capitanes a los que se les impidió el paso, y fueron escoltados de regreso. Si es plana, ¿cómo ocurre en el día y la noche? El Sol y las estrellas se mueven sobre la Tierra. Pero si el mundo es plano, ¿por qué se le puede dar la vuelta? Porque es circular y se puede circunnavegar. ¿Cómo está el mundo? Es plano. Ni en el canal de Suez ni en otras construcciones se tuvo en cuenta la curvatura. El canal de Suez, que une el Mar Rojo con el Mediterráneo, tiene unas 100 millas de largo. Forma una superficie de agua recta y nivelada, de un extremo al otro, y no se tuvo en cuenta ninguna supuesta curvatura en su construcción. ¿Cómo es el mundo? Es plano. Este es el tramo más largo de vías de ferrocarril rectas y sin curvatura. El tramo recto más largo de línea ferroviaria del mundo se encuentra en el ferrocarril transaustraliano. Este ferrocarril, que conecta la costa este con la costa oeste del país, tiene 3.960 kilómetros. En este recorrido se encuentra el tramo de líneas férreas rectas más largo del mundo, con 478 kilómetros, entre las localidades de Ouldia y Nurina, en la planicie de Nullarbor, que recorre el tren Indian Pacific. El terreno tiene muy poco relieve, por lo que no necesitó mucha excavación. La vía férrea debe ser uniforme y nivelada. En este recorrido recto del ferrocarril entre estos dos puntos, de 478 kilómetros de largo, deberían haber 17.930 metros de caída de curvatura, casi 18 kilómetros. El primer punto, Ouldia, se encuentra aproximadamente a una altitud de 116 metros sobre el nivel del mar, y el segundo, Nurina, a alrededor de 94 metros sobre el nivel del mar. La diferencia de altitud entre estas dos localidades es de aproximadamente 22 metros. Esta variación es mínima y no se alinea con la caída de curvatura de 17.93 kilómetros que se esperaría, según el modelo de una Tierra esférica. No se ve la curvatura desde aquí, se ve todo plano. Efectivamente, no se ve curvatura, sino totalmente plano a 10 o 12.000 metros de altitud desde un avión. A 12.000 metros de altura, según cálculos, se podría ver hasta 391 kilómetros de distancia antes de que un punto en la superficie quede oculto tras la curvatura, según la teoría. Pero resulta que se ha logrado ver de 600 a 800 kilómetros a la distancia. Pero en este caso muchos dicen: la Tierra es demasiado grande para que veas la curvatura desde aquí, no puedes. La Tierra es demasiado grande para ver la curvatura, es imposible verla o detectarla. Y de manera contradictoria también dicen: puedes ver un barco desaparecer a simple vista por la curvatura. Entonces se ve o no se ve la curvatura o la Tierra es demasiado grande para detectarla. Pero que veas un barco que al alejarse se pierde en el horizonte no significa que se ocultó bajo la curvatura. ¿Sabes a qué distancia sucede ese efecto según el modelo oficial? Por ejemplo, si una persona de estatura promedio tiene sus ojos a 1.70 metros del suelo, el horizonte está a unos 4.7 kilómetros de distancia. Entonces, a esa distancia debe desaparecer un barco. Además del efecto de la perspectiva, la refracción y los límites a la resolución óptica. Pero resulta que el barco no desaparece a esa distancia. Viéndolo con zoom, sigue ahí. Y resulta que también en este caso, se pueden ver a simple vista lugares o cosas a mucho mayores distancias, más de 15 kilómetros, y sin ningún efecto de refracción. Tampoco coinciden estas observaciones con el modelo. ¿Sabían que el mundo no es una esfera que gira? Sí, es un mundo vasto como el agua del océano. ¿Y yo qué gano con eso si mañana tengo que salir a trabajar? Si nos han mentido y engañado con eso, ¿qué más nos ocultarán? Hay grupos de gente que gobierna el mundo desde hace mucho tiempo.
Nos han enseñado solo lo que ellos necesitan que sepamos y conozcamos. No dicen la verdad. Solo te dicen lo suficiente para que hagas tu trabajo y operes en el sistema. No quieren que sepas lo que realmente sucede, porque ese es el poder que ellos tienen sobre nosotros. Ellos sí saben lo que sucede y cómo es realmente. Al nosotros ignorar muchas cosas, entonces ellos pueden controlarnos. Usan nuestras propias mentes contra nosotros mismos dentro de este supuesto globo. La teoría del Big Bang, la teoría de la evolución y la teoría de la esfera están todas ellas interconectadas y fueron creadas para hacernos sentir insignificantes, pequeños, diminutos, una partícula de polvo en un universo infinito que surgió de la nada. Si eso es así, entonces no hay propósito, nada tiene sentido, estamos perdidos. Entonces nuestros controladores pueden hacer lo que sea con nosotros. Todo esto se trata de poder, control, manipulación, y también es una lucha espiritual entre el bien y el mal. Muy bien, corte. Estuvo perfecto, Tom. Grabaremos la siguiente toma.